ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros ya como que sin nada en nuestra antepenúltima reunión. Si os permite, el próximo lunes tendremos la siguiente reunión con la doctora Santizo abordando el tema de quemaduras y tendremos la última con el doctor Luciano Guerra de Panamá con resiliencia de los equipos de médicos de emergencia. El día de hoy tenemos dos temáticas. Por razones fuera de voluntad, una del doctor Edson Gómez, que lamentablemente su padre falleció una semana, y el otro doctor Matías, por razones profesionales, que eran los encargados de este tema, no pudieron estar por acá, pero igualmente ya estaba todo programado por si algún evento sucedía, pues tener la posibilidad de incluso que este tema no se quedara fuera de circulación y no se dejara de proporcionar. Entonces el día de hoy, si os permite, vamos a tener de este tema inicial, que es un abordaje rápido, rápido un abordaje, dejémoslo, de lo que es la paciente embarazada con trauma. Y luego, si os permite, estará con nosotros el doctor Julio Roberto Reyes Gordillo, que es médico gerontólogo, con el tema del abordaje del paciente geriátrico en trauma. Vamos a dar continuidad, nuevamente damos la bienvenida, gracias por estar acá, tanto a los colegas médicos de Guatemala, de fuera de Guatemala, y al personal paramédico y otro tipo de personal dentro de la parte de la salud por estar con nosotros, tanto en Guatemala como fuera de nuestro país. Entonces, vamos a recordar un poco sobre de la definición propiamente de lo que sería el paciente con politrauma, politraumatizado o trauma múltiple, como usted le quiera llamar en un momento determinado. Y este paciente lo vamos a definir como todo herido que tiene lesiones orgánicas múltiples, que son producidas en un mismo accidente con repercusión circulatoria o ventilatoria que lleva a riesgo vital. Entonces, para poder hablar de un paciente politraumatizado, estamos hablando de aquel paciente que va a tener varias lesiones en un mismo evento, pero que esto nos va a producir una repercusión a nivel circulatorio que va a poner en su riesgo en vida. El paciente con trauma múltiple, obviamente, va a ser secundario y caracterizado por un problema traumático, y el trauma no más es que aquella lesión que va a recibir nuestro organismo por una exposición directa a diferentes tipos de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia. Como vimos en las primeras pláticas, cuando hablamos de biomecánica de las lesiones y cinemática de las lesiones, nos damos cuenta que el trauma no es más que la resistencia de nuestro cuerpo, de nuestros órganos a un impacto, a una fuerza. ¿Verdad? Fuerza que bases físicas, masa por aceleración, entre más fuerte, más pesado o más rápido, obviamente, mayor impacto que se va a producir con la fuerza en un momento determinado. Esto hace que entonces, si nuestro organismo es un organismo el cual la fuerza que recibe es mucho mayor que la tolerancia o la resistencia de nuestro cuerpo, esto nos va a producir un trauma en un momento determinado. La mujer embarazada no escapa a ello, ¿verdad? Igualmente como cualquier otro paciente puede tener este tipo de circunstancias y encontrarse un trauma. La parte importante acá con la mujer embarazada es que lleva otra vida dentro, o sea, una gestación. Y ahí es donde muchas veces entra la controversia o la duda que puede tener en el manejo de esta paciente que tiene embarazo. Y realmente, pues, a la larga tendría que abordarse la paciente de la misma forma que cualquier otro paciente, ya que la mejor manera de reanimar a un feto o ayudar a un feto, a un paciente con politrauma, es un buen manejo de la paciente embarazada. Como cualquier otro paciente, recordemos que se produce una muerte trimodal, ¿verdad? La muerte trimodal del trauma, donde sabemos que hay una fase inmediata, que obviamente es el momento del impacto, en los tres momentos que se dan en el impacto, propiamente el choque o colisión, el movimiento del cuerpo dentro de los autos, en el caso de trauma por accidente de tránsito, y el movimiento de los órganos dentro de nuestro cuerpo. Luego pues la parte, esa sería la parte inmediata, la parte temprana que estaría entre minutos a horas, promedio tomamos 4 horas, y luego la tardía que va de días a semanas, o sea, más arriba de las 4 horas. Y en esa parte temprana es donde más incidencia tenemos los servicios de emergencia, tanto la parte prehospitalaria como la parte hospitalaria en un momento determinado. Entrando ya más directamente a la parte materna, nos damos cuenta que las muertes maternas se van a clasificar en dos tipos. Las clasificamos por forma directa o por forma indirecta. Como su nombre lo dice, la forma directa va a ser aquella por complicaciones relacionadas con el embarazo y puerperio a causa de intervención, omisión o tratamiento incorrecto. O sea, algo que tenga que ver propiamente dentro del desarrollo de ese embarazo. Y la parte indirecta, que es la que nos compete en este momento, es la que resulta de aquel agravamiento
de enfermedades preexistentes durante los cambios fisiológicos del embarazo y dentro de ella se da una parte fortuita, donde muerte por causa no relacionada a su embarazo puerperio, que es donde entraría la parte específicamente de el problema de la mujer embarazada, en este caso en una forma fortuita producida por un trauma específico por muchas índoles. Que el trauma va a ser la principal causa de muerte en pacientes embarazadas en un momento determinado. Afecta del 6 al 8.5% de todos los embarazos. Al menos el 0.55 de las pacientes embarazadas requieren tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Y tiene una incidencia en promedio en 46% de muerte en el embarazo por trauma. De ahí la importancia del manejo vital en la protección, ahí donde hablamos precisamente de ese binomio madre-feto. ¿Verdad? Y nos da la parte fundamental de que son dos vidas las que estamos analizando y abordando en ese momento, y una incidencia donde tenemos que ver la sobrevida de la madre o la sobrevida del feto. Lamentablemente, aunque no nos guste, obviamente siempre priorizamos a la madre sobre el bebé, aunque nuestro trabajo es tratar de tener vivos a ambos y en las mejores condiciones en un momento determinado. Las causas. ¿Y en qué nos vamos a basar en eso? Una parte muy importante, los cambios anatomofisiológicos que la embarazada va a tener dependiendo del trimestre en que se encuentre aquí, estos cambios que nos tienen que hacer comprender que la paciente fisiológicamente es como cualquier otra persona, pero dependiendo del trimestre en que se encuentre, va a tener demanda de cambios fisiológicos que la pueden hacer más lábil en un momento determinado, que nos pueden llevar a no darnos cuenta en algún momento de un diagnóstico si nos basamos en presión. Actualmente está tan de boga algo que usamos hace como 30 años, porque es la hipotensión permisiva, que definitivamente no es permisiva en embarazadas por la misma problemática, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver este tipo de abordajes diferentes en la paciente embarazada. Entonces, la influencia de los cambios fisiológicos del embarazo sobre el trauma. En lo secundario, vamos a ver el estado de la hipervolemia del embarazo, precisamente la temática que les estaba explicando en este momento. Los signos y síntomas de la hipotensión no van a ser tan manifiestos en la paciente embarazada porque ésta se mantiene en condiciones normales en una hipervolemia relativa fisiológicamente, precisamente por todos los cambios que hay fisiológicos en ella para poder tener una mejor irrigación y poder llegar a una mejor nutrición y mantención del feto que tiene dentro de ella. Nos damos cuenta que la hipotensión per se la vamos a hacer evidente en una embarazada hasta tener en promedio un 30 a 40% de una pérdida sanguínea. Entonces estaríamos hablando que va a ser una paciente que vamos a tenerla ya prácticamente en un grado 2 de pérdida sanguínea. Estamos hablando de 750 a 1500 o inclusive arriba de 1500 cc de pérdida para que la paciente realmente empiece a evidenciar la hipotensión. No es que no esté hipotensa, sino que evidenciar la hipotensión, y esto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas en un momento determinado. Esto hace que el aumento de la vascularidad intrapélvica aumenta el riesgo de hematomas, va a aumentar el riesgo de daño a nivel retroperitoneal, y por supuesto esto nos va a hacer que tengamos mayor riesgo de sangrados internos que no nos sean evidentes, y esto nos lleve a una hipovolemia a la paciente, a un choque hipovolémico rápidamente. Reitero, con el valor agregado negativo de que no va a tener evidencia hasta que tengamos a un 30 o 40% de pérdida sanguínea, cuando nos demos cuenta que realmente la paciente está haciendo una hemorragia interna y produciendo este tipo de problemática. Muchos daños, entre ellos vamos a tener problemas de las lesiones a nivel placentario. Esto causa liberación de tromboplastina. Al liberar la tromboplastina, las lesiones producirán liberación de un factor activado del plasminógeno, produciendo fibrinólisis y con ello síndrome intravascular diseminado, que va a ser otra problemática más que vamos a agregar al manejo de la paciente con embarazo.
Esto va a ser un aumento normal del consumo de oxígeno en la embarazada, que de por sí ya tiene una demanda mucho mayor que cualquier otra persona común que no esté con embarazo. Y esto va a implicar cualquier déficit de oxígeno que va a ocasionar cambios dramáticos en el paciente. ¿A qué nos referimos? La paciente embarazada de por sí ya va a tener disminución, o sea, tiene mayor demanda de oxígeno en toda su parte metabólica y fisiológica. Esto hace que el movimiento que ella mantiene de oxígeno sea muy lábil, que en cualquier momento, por algo muy simple, ella puede tener en algún momento cambios a nivel de oxigenación, y si el problema es mayor de la oxigenación, esto nos puede producir cambios dramáticos en la oxigenación. También tenemos otras cosas agregadas en cuanto, dependiendo de la semana que tenga, la compresión que va a tener el útero sobre el estómago, sobre los mismos pulmones, ¿verdad? Esto nos va a hacer, por ejemplo, que haya una disminución de la motilidad gástrica asociada a problemas a nivel de esfínter esofagogástrico, menos competente. Esto aumenta la posibilidad de broncoaspiración y de problemas a nivel gastrointestinal. Entonces nos damos cuenta que estos cambios fisiológicos normales para una embarazada nos van a complicar en cualquier problema de emergencia, y mayor específicamente en este tema, en lo que sería el embarazo propiamente. Veamos esta diapositiva donde miramos algunos tipos de trauma en el embarazo. Miramos los traumas cerrados, que son más comunes por colisiones automovilísticas, seguida de caídas y después por lesiones por agresión. Luego tenemos traumas penetrantes, donde el más común es el proyectil de arma de fuego, le continúa arma cortopunzante y tiene otros como el empalamiento. Y a esto le sigue lo que sería la violencia doméstica, y en cuarto lugar tenemos las quemaduras como los tipos de trauma más frecuentes. Por supuesto, estadísticas pueden variar dependiendo de los lugares donde se tomen los estudios y donde se realicen, pero en una generalidad son los que más frecuentemente vamos a encontrar en la paciente embarazada. Esto nos hace recordar entonces que de per se, ya normalmente, la paciente embarazada va a tener cambios fisiológicos que son importantísimos para la toma en cuenta del abordaje que haremos con ella en el momento de una emergencia. Vamos a tener problemas respiratorios, mucosa de la vía aérea va a ser más fácil de poderse lastimar, apertura glótica va a estar más estrecha, el diafragma va a estar elevado por el mismo aumento de la parte uterina. Esto va a hacer que tengamos disminución de la ventilación pulmonar, con una pared torácica que va a estar mayormente ensanchada, y las costillas, precisamente por los cambios que se están dando, se van a aplanar, disminuyendo entonces en este caso la parte ventilatoria. Vamos a tener mamas hipertróficas, ventilación minuto va a estar elevada porque la necesita, por la misma disminución de ventilación, tener que hacer una ventilación mayor, una hiperventilación. Precisamente habiendo una discusión ahí en Facebook, mirábamos que alguien decía que por qué que si se aumenta la frecuencia respiratoria se habla de que el paciente está hiperventilando. Realmente, recordemos que ventilación es el acto de llevar aire a los pulmones. Ahora la respiración va a ser el acto del intercambio gaseoso. Entonces, al aumentar tu frecuencia respiratoria, obviamente te hace hiperventilar. Te hace meter más aire dentro del pulmón, que no forzosamente va a hacer que llegue más oxígeno al intercambio alveolar y más oxígeno a nuestras células. Esa es una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Esto entonces, por ende, nos va a aumentar el consumo de oxígeno, disminución de la complacencia torácica por el mismo aplanamiento torácico, el aumento diafragmático, el ensanchamiento de la pared torácica, nos va a hacer que haya un aumento precisamente del consumo de oxígeno y una disminución de la complacencia torácica. Obviamente, al haber una disminución de complacencia torácica, esto nos va a llevar a una disminución de la complacencia pulmonar general, ¿verdad? En la elasticidad que va a tener a nivel pleurítico va a ser disminuido, y esto va a ser como que estuviera haciendo un síndrome de compresión, ¿verdad? Como que guardando las diferencias y la distancia, como un neumotórax a tensión, ¿verdad? Donde el corazón y los pulmones disminuyen su expansión en condiciones normales. Entonces, imagínense un paciente con trauma a nivel cardíaco o un trauma a nivel pulmonar, obviamente esto aumentaría nuestra problemática. Con este tipo de problemática y con disminución de su ventilación propiamente de oxigenación, esto va a hacer también que el aire residual que queda, toda la capacidad residual se disminuya. Y esto nos aumenta el mayor riesgo de hipoxia al entrar en apnea. Recordemos que indiferentemente la causa de choque, indiferentemente la problemática, el mayor problema fisiológico que una paciente embarazada va a tener siempre va a ser problemas de oxigenación. Perdón, del paciente en general, y con la paciente embarazada, con lo que estamos platicando en la parte respiratoria, nos va a aumentar definitivamente
estos problemas de hipoxia, que es uno de los problemas, el mayor problema, el problema más grave, valga la redundancia, en el paciente grave. Veamos otros cambios importantes, cambios a nivel cardiovascular. Vamos a tener disminución de la presión arterial diastólica, ¿verdad? Por los cambios de gas de las entradas y salones de las presiones a nivel intravascular, intracardíaco, perdón. Esto nos lleva comúnmente a las pacientes con síndrome de hipotensión supina, ¿verdad? Al tener una distribución de flujo diferente a lo que va a tener una persona normal. Esto por la misma posición y por el mismo aumento a nivel pulmonar y torácico, va a haber una compresión aórtica a nivel de la cava, también por el mismo útero, ¿verdad? Esto se va a dar mayormente en pacientes que ya tengan más de 20 semanas de gestación, o sea, más o menos en el 5.º mes de embarazo. Y se produce mucho esta hipotensión con pérdidas mayores del 30 al 40% de la volemia. Las pérdidas sanguíneas pueden estar ocultas, ¿verdad? Por ejemplo, un abrupto placentae, que son las causas que más daño nos puede producir, y no darnos cuenta que el paciente o la paciente en este caso está produciendo pérdidas sanguíneas que no nos damos cuenta si no son evidentes hasta que realmente está entrando en choque. Y luego tenemos algunas gastrointestinales, ya las platicábamos anteriormente, la incompetencia del esfínter gastroesofágico, el mayor riesgo de regurgitación y por ende mayor riesgo de broncoaspiración para nuestro paciente. ¿Qué importancia tiene esto? En el manejo de la vía aérea, en el manejo de supralóticos, en el manejo de la colocación de una cánula de Mayo, en el manejo de la intubación de la paciente. ¿Verdad que esto va a ser un síndrome de Mendelssohn? ¿Verdad? Que es el más conocido, que es la broncoaspiración con material gástrico ácido. Secundario a que esa incompetencia del esfínter gastroesofágico hace que fácilmente se estimule y los que tendríamos como una respuesta normal en nuestro cuerpo disminuye para lo que sería de la parte propiamente de la regurgitación o de reflujo esofagogástrico. Estábamos hablando que precisamente la mayor problemática se da en pacientes con trauma, en pacientes embarazadas, recordando un poquito las experiencias propias dentro de la parte hospitalaria, donde la mayoría de pacientes que se tuvo que hacer o tuvimos que hacer cesáreas post-mortem, pues fue precisamente con pacientes en intensivo secundarias a impactos de automovilísticos severos. Y esto hacía que la paciente, lamentablemente, a pesar de las abordajes y de todo lo que se intentaba hacer por mantenerla viva, no se lograba, ¿verdad? Porque la mayoría de estos impactos suelen ser bastante graves en este tipo de pacientes. Por eso se sugiere a las madres conductoras recibir recomendaciones respecto al uso del cinturón, por ejemplo, ya que el cinturón, si lo lleva puesto, va a ser una de las principales causas de trauma cerrado durante el embarazo en los accidentes de tránsito. Hay estudios, por ejemplo, de Pierman y colaboradores que demuestran que el uso de cinturón de 3 puntos es el mejor predictor de resultado materno-fetal favorable. Veamos aquí la gráfica del lado derecho de la diapositiva. Vamos a ver que el uso de cinturón en los 3 puntos sobre la pelvis materna y debajo del cuerpo y fondo uterino. Entonces pueden ver que en la fotografía inferior, donde está la señora dentro del auto, vemos la colocación específica del cinturón, tanto en la parte inferior como en la parte superior, donde vemos que la parte abdominal, que está que está llena por el útero, queda completamente al medio. Veamos en la parte superior, donde vamos a ver específicamente lo que dice no y el que dice sí, ¿verdad? Donde el error porque va a ser siempre si el cinturón no puede ir colocado en la posición normal, ya que estaría haciendo una mayor presión sobre el útero y en el momento de un accidente, obviamente esto va a producir mayor trauma. Esto hace entonces que debemos de mantener la pelvis materna debajo del cuerpo y el fondo uterino y la otra entre los senos sobre los hombros sin producir presión sobre el abdomen. O sea que en condiciones normales no producir presión sobre el abdomen para evitar cualquier tipo de inconveniente y sobre todo en el momento del trauma. Si la paciente es un trauma de un accidente severo, obviamente se va a activar, el cinturón y esto va a hacer que tengamos menor daño, ¿verdad? Al igual que la activación de las bolsas de aire que no se contraindican tampoco con las pacientes con embarazo. Que era precisamente el tema que estaba tocando en este momento. El embarazo no es considerado una indicación para desactivar el airbag, ¿verdad? Por la parte donde se produce el impacto y al contrario, da más beneficio a la embarazada que riesgo. Existen protocolos organizados, esto permite hacer que el manejo de la paciente politraumatizada por prioridades, algunos específicamente en el área obstétrica,
dentro del cual destacan las recomendaciones del PHTLS, del ATLS, del Fénix 3, que es el trauma, desastres y medicina de emergencia, y el MOET, que es el Managing Obstetric Emergency and Trauma, que establecen estos protocolos de cómo hacer el abordaje con la paciente con embarazo. ¿Algunas lesiones específicas? La mortalidad fetal más frecuentemente la constituye el choque hipovolémico. Obviamente, al tener la disminución de la llegada de la sangre a nivel del hígado, esto va a hacer que disminuya toda la secuencia de todos los nutrientes y alimentación, en este caso sanguínea, a nivel de la placenta. Esto va a producir, obviamente, por la hipoxia que está a nivel de la madre, puede darse un abrupto postplacental y alguna lesión a nivel fetal directa. Las lesiones placentarias, por ejemplo, el abrupto placentae, se produce un 50-70% de todos los traumas cerrados y ocurre entre el 2 al 4% de los traumas menores y entre el 30 a un 38% del trauma mayor en gestaciones mayores de 12 semanas. Entonces veamos de nuevo las estadísticas. Vamos a tener un 50-70 en todo trauma cerrado. Si es un trauma menor o leve, vamos a tenerlo de un 2 a un 4%. Y si es un trauma severo, vamos a tener el abrupto placentae en un 30 a un 38%. ¿Por qué es importante esto? Es sumamente importante, ya que no solo nos va a dar problemas a nivel fetal, sino que también el problema de la exsanguinación de la madre, por la pérdida sanguínea con un trauma cerrado que podría estar haciendo una recolección de sangre en un momento determinado. También vamos a evaluar la parte de las lesiones uterinas, comúnmente se presenta en el inicio del parto prematuro, la ruptura uterina asociada a fracturas pélvicas con una mortalidad letal del 100%. Una de las mayores causas de muerte, tanto materna como fetal, y a veces materna con la posibilidad de, dependiendo de las semanas de gestación, poder salvar al feto, es precisamente las traumas a nivel pélvico, donde con la fractura de pelvis vamos a tener un daño severo a nivel uterino, pudiendo ser hasta un 100% de la muerte materna en un momento determinado. Entonces, platicando todo esto un poco, nos vamos a dar cuenta que como cualquier paciente con trauma, el objetivo, dadas las múltiples lesiones que presentan estas pacientes, el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Yo personalmente reitero algo en la parte de emergencia. En el abordaje inicial del paciente, o de la paciente en este caso, nos importa más cómo está, no qué tiene. O sea, siempre nosotros tenemos que abordar en el paciente cómo se encuentra, no qué se lo produjo. Reitero, inicialmente. ¿Por qué? Porque nos importa más si está en una parte de un choque, de un prechoque o un choque irreversible, para poder el soporte vital avanzado que le vamos a proporcionar, orientarlo específicamente al tema. Por supuesto que nos interesa que tiene, porque entonces ya en el abordaje secundario tenemos que poder abordar específicamente la problemática que le está dando a la paciente. Recordemos que como cualquier paciente, siempre en el paciente grave, la prioridad va a ser los problemas cardiopulmonares, y en el caso de los pacientes con trauma, los problemas cardiopulmonares con hemorragias fuertes, o hemorragias catastróficas sobre todo. Entonces, nos interesa ver ese diagnóstico y tratamiento en la misma por orden de importancia para lograr una reanimación eficaz de esta paciente con embarazo y poder salvar a ambas personas. El orden de actuación es fundamental para tener éxito, idealmente no debiendo pasar de un nivel a otro sin haber resuelto el anterior o puesto en práctica las medidas para solucionarlas en un momento determinado. Nos damos cuenta que en esta parte global, el abordaje de la paciente embarazada es muy similar a la de cualquier paciente, con la diferencia de no olvidarse los cambios fisiológicos que esta paciente tiene y tomarlos en cuenta para la toma de decisiones. Entonces vamos a ver que hay necesidad de realizar una evaluación rápida de la paciente críticamente traumatizada. Nos vamos a orientar específicamente al tratamiento del estado de shock y la hipoxemia. Vamos a manejar como cualquier paciente con trauma que el ABCDE. Recordemos que aunque se puede usar el CAV, realmente aquí el CAV no es tan prioritario, ya que el problema cardíaco no es el primordial, aunque hubiera un trauma de tórax en un momento determinado. Entonces seguimos utilizando en trauma el ABCDE. Ya todos sabemos que entendemos cómo va el manejo de la vía aérea, cómo ve la valoración del comportamiento ventilatorio y cómo sé la parte de la valoración de la circulación. Perdón. A eso le agregamos la parte secundaria con la D, que sería la evaluación de la capacidad neurológica, y la E, que sería la exposición de la paciente para la detección de lesiones asociadas y posterior cobertura del
control de la hipotermia de la paciente. No nos olvidemos de esa triada, ¿verdad? Hipotensión, hipoglicemia, hipoxia. La hipoxia obviamente nos va a llevar a aumento de ácido láctico y entonces la lactosis también es parte de esa triada en un momento determinado. Bien, la parte prehospitalaria, ya que estabilizamos a la paciente y estimamos lo necesario, hacer un rápido transporte a un hospital adecuado. ¿Cuál es el hospital adecuado? Depende del estado de la paciente. Si la paciente es una paciente grave que necesita atención hospitalaria urgente, puede ser el hospital más cercano. Es una paciente que puede esperar al hospital que le produzca las mejores condiciones a la paciente. Si tenemos las condiciones dentro del servicio móvil para poderla mantener, para llevarla al hospital que mejor le proporcione el tratamiento, obviamente ese va a ser el hospital adecuado. En el hospital seguimos igual, no hay ninguna diferencia. Vamos a ver esa evaluación primaria, con una evaluación inicial, ¿verdad? La identificación del tratamiento inmediato de los problemas con riesgo vital que vamos a tener con la paciente, la logística específica del manejo del ABCD, igual como lo hacemos en la parte prehospitalaria, y como anexo al ABCD primario se considera la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal en los embarazos mayores de los 20 semanas de edad gestacional, ya que esto es importante para poder establecer cuál es el estado crítico tanto de la paciente como del feto y si se está produciendo un estrés fetal o un sufrimiento fetal en un momento determinado. Vamos a ver la apertura de la vía aérea y la estabilización de la columna. En los casos de colisiones o traumas, realizar la extracción de pacientes con todas las medidas de inmovilización existentes, teniendo en cuenta posible lesión de la columna cervical. Evaluando, por supuesto, que la inmovilización en bloque que vamos a hacer realmente es necesaria y cuáles son necesarias. El transporte de la paciente embarazada con trauma con edad gestacional mayor de 20 semanas, idealmente lo debemos de realizar en una camilla rígida, la cual debe elevarse de 15 a 20 grados en el lado derecho para hacer que el útero tenga un desvío hacia su izquierda. ¿Con qué objetivo? Evitando de esta forma la compresión aortocava. Y si ya tenemos algún problema a este nivel, disminuir ese problema de un síndrome aortocava. Evitando de esta manera entonces el desarrollo de un síndrome de hipotensión supina que vamos a tener con esta paciente. Si a eso le sumamos la pérdida sanguínea, que nos llevaría a una hipotensión mucho mayor. La movilización debe ser en bloque, con tabla rígida, porque la colocación de cuña, obviamente en los lugares donde se cuente con ellos, un colchón de vacío, ¿verdad? Idealmente. Lamentablemente no todos los lugares cuentan con uno de ellos, pero sería lo ideal un colchón de vacío y si no, pues una inmovilización en bloque en una tabla rígida. Debajo de la pelvis para desviar el útero como tradicionalmente, porque la colocación de una cuña debajo de la pelvis para desviar el útero como tradicionalmente se hace en escenarios obstétricos, no de trauma, puede llevar al desplazamiento de luxofracturas toracolumbares causando lesiones iatrogénicas. Entonces esta paciente no se va a colocar como todas las demás con la desviación con una cuñita debajo de la parte uterina, ¿verdad? Sino que se va a llevar que en una tabla rígida, que en una inmovilización en bloque o reitero, idealmente en un colchón de vacío, en una inmovilización en bloque. Tener mucha precaución con la colocación de cánulas nasofaringeas, se los platicaba hace un momento cuando hablábamos de los problemas a nivel respiratorio, ya que la alta vascularización del tejido nasofaríngeo de estas pacientes, en la paciente embarazada, si estas vías están indicadas, debe ser bajo adecuada anestesia, utilización tópica de vasoconstrictores. Entonces, tanto en la prehospitalaria como en la hospitalaria, tener cuidado con el uso del manejo de todo lo que sería la parte de cánulas nasofaringeas. La paciente obstétrica, debido a características que predisponen a la broncoaspiración, que ya explicábamos con el síndrome de Mendelssohn, que explicábamos anteriormente cuando vimos los problemas respiratorios y gastrointestinales. Estos predisponen a una broncoaspiración que debe ser manejada con umbral bajo para intubación endotraqueal. Por eso, del manejo de lo que serían las cánulas nasofaringeas por el sangrado a nivel nasal, el manejo, ya les hablaba anteriormente, del manejo de las cánulas orofaringeas, de los dispositivos supralóticos y, por supuesto, con mayor razón, el uso de la intubación orotraqueal en este tipo de pacientes por la mayor alta posibilidad de producir reflujo y con esto una broncoaspiración. Ahí recordamos la famosa maniobra de Seilik para disminuir la broncoaspiración, que muchos lamentablemente la usan para poder bajar la tráquea según ellos y poderla verla mejor para intubar a la paciente, ¿verdad? Y a veces primero producimos fractura de cricoides que pueden intubar al paciente, ¿verdad? Recordemos que la maniobra de Seilik está diseñada para comprimir y disminuir la posibilidad de que haya una broncoaspiración.
Y algunos manejos, indicaciones de vía aérea definitiva, como sea en un paciente general, va a ser el trauma craneoencefálico con escala de Glauco menor de 8, la presencia de apnea, la protección de aspiración pulmonar con sangre o vómito, el compromiso inminente o potencial de obstrucción aéreo, pacientes quemados, pacientes con lesiones graves por inhalación, fracturas faciales severas, hematomas crecientes en cuello, trauma de cuello asociados a disfonía, estridor o a enfisema subcutáneo y la incapacidad de mantener oxigenación y ventilación adecuadas con maniobras iniciales. Recordemos algo bien importante, toda paciente con trauma significativo debe recibir oxígeno por sistemas que permitan suministrar como mínimo una FiO2 por encima del 85%. Todos sabemos que una FiO2 normal es arriba del 90%. En un paciente crítico mantener la paciente arriba del 85%, estamos en un buen porcentaje de manejo de FiO2. Nunca hiperventilar de rutina y menos a la embarazada. ¿Por qué? Antes, sobre todo en trauma de cráneo, se utilizaba que había que hiperventilar al paciente. Está completamente demostrado que no, porque eso hace que la caída del dióxido de carbono lleve a una mayor vasoconstricción a nivel de vasos placentarios, en este caso, y a disminución de la presión de perfusión placentaria y fetal, comprometiendo más aún el estado general del feto. Entonces, por favor, por ningún motivo, hiperventilar a una paciente en forma rutinaria. Si la paciente tiene un patrón respiratorio inadecuado y luego realizar las maniobras básicas iniciales como apnea, su frecuencia respiratoria sigue siendo menor de 12 por minuto, o al contrario, una frecuencia ventilatoria por arriba de 30 por minuto, o sea que esté en una fase de compensación inicial arriba de 30 por minuto, funcionando el simpático, o con activación del parasimpático disminuyendo a menos de 12 la frecuencia respiratoria, entonces aquí vamos a ver que asociar los trastornos de oxigenación como alteraciones de sensorios, cianosis o saturación de oxígeno por debajo del 90% del paciente va a requerir soporte ventilatorio con un dispositivo BBM, o sea, una bolsa válvula mascarilla, más comúnmente conocida en Guatemala como AMBUR. A esto agregamos que como cualquier otro paciente, aquel paciente que está bien consciente que no tiene un buen manejo de la vía aérea, obligadamente tenemos que utilizar la bolsa válvula mascarilla. Entonces, reitero, la parte muy importante, pacientes abajo de 12 o mayor de 30 por minuto, pero que tienen y con alteración del sensorio, con este tipo de oxigenación, eso es indicativo absoluto, si no se ha intubado todavía o se va a intubar, de la utilización de la bolsa válvula mascarilla. Otra cosa importante en pacientes sobre todo con trauma de cráneo, con trauma de tórax, es la colocación de tubos de toracostomía. En la paciente embarazada debe ser al menos 1 o 2 espacios intercostales más arriba del indicado en la no gestante. O sea, por ejemplo, en el cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior y media. Obviamente esto debido a que el útero grávido va a elevar el diafragma, va a elevar el propio útero y aumenta el riesgo de colocación intraabdominal de los tubos de toracotomía si se hace en la posición habitual del quinto espacio intercostal. En cuanto a la circulación de la paciente con embarazada, la hipovolemia, ya explicábamos anteriormente que esta paciente per se ya vamos a tener problema de hipervolemia inicialmente, que nos va a hacer que no identifiquemos la pérdida y cuando la paciente esté entrando en una real hipovolemia y en una hipotensión. Entonces la hipovolemia y el choque debe considerarse siempre en una paciente embarazada, aunque sus constantes de signos vitales como la presión arterial se encuentren normal o levemente bajas. Debido a que la misma hipervolemia que está presente va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y la presión arterial materna, a pesar de que realmente va a ser una presión arterial y una frecuencia relativamente normal. Bueno, entonces, no son indicaciones confiables para la evaluación de la presencia de choque, pues recordemos que se requiere de una pérdida sanguínea de un 30 hasta un 35 o 40% para presenciar realmente los signos de la hipovolemia. Esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en la toma de decisiones con las pacientes embarazadas en la problemática de la circulación. Ya pasando en el abordaje secundario, en la discapacidad neurológica, se realiza con la valorización de la escala de Glauco, la evaluación de las pupilas, presencia o no de signos de focalización. Y por último, la exposición y control de hipotermia. Los principales principios básicos del manejo inicial no varían en esta paciente politraumatizada obstétrica, junto con la no obstétrica. Es de vital importancia valorar la cinemática del trauma y ver su manifestación clínica en la exposición de la paciente y los daños evidentes que puede tener esta misma. Hablando directamente con lesiones específicas, vamos a hablar de las principales causas de trauma cerrado en el embarazo.
Ya hablamos, la causa número 1 van a ser los accidentes automovilísticos. Lo va a seguir las caídas y las lesiones por agresión, observándose que la causa más común de la muerte fetal va a ser la muerte materna. Por eso la importancia, y reitero lo que decía al principio de la plática, la mejor forma de dar un buen tratamiento al feto es mantener un buen tratamiento a la madre. Si en un momento, dependiendo la vida gestacional del feto, la muerte de la madre se da, definitivamente tenemos que estar preparados, obviamente en la parte hospitalaria, para poder hacer una cesárea perimortem. Y muchas veces la cesárea perimortem, aunque debería ser lo ideal, no forzosamente se hace en sala de operaciones. No estoy diciendo con esto que tengan que hacerse afuera, ¿verdad? Hago la aclaración. Idealmente todo es hacer una sala de operaciones, pero en un momento de toma de decisiones, en la misma cama de la paciente puede hacerte una cesárea perimortem si fuese necesario por la vida del paciente. Claro que estando a nivel hospitalario, si todo esto lo estamos haciendo la prevención y el manejo específico no sería necesario, todo esto tendría que ser programado dentro de la propia emergencia, por supuesto. En las pacientes víctimas de trauma cerrado, el aborto de la placenta, como vimos anteriormente, es la causa más frecuente de mortalidad fetal. La ruptura uterina es una seria complicación del trauma cerrado en el embarazo. Esta ocurre más frecuentemente en los pacientes con antecedentes de cirugía uterina. Puede haber ruptura de útero, puede haber atonía uterina. O sea, hay diferentes tipos de manifestaciones que se puede dar en el útero. Algunos predictores de pronóstico. Colaboradores encontraron que cuando los pacientes desarrollaron muerte fetal, los predictores asociados fueron accidentes en moto, ser peatón, paciente taquicárdica materna sostenida, paciente con monotiroideo fetal no tranquilizador, o sea, un estrés del feto. Por eso es tan importante como un valor agregado la medición de la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Y la no utilización del cinturón de seguridad. Aunque veíamos en las diapositivas anteriores que el cinturón de seguridad puede ser causa de un trauma cerrado, si este cinturón de seguridad va bien colocado en la embarazada, que su médico o las personas que la pueden orientar le han explicado cómo utilizarlo, obviamente el cinturón de seguridad nos va a disminuir considerablemente el daño a nivel general de la paciente y sobre todo a nivel abdominal y de útero de la paciente. Entonces la utilización de ayudas radiológicas ya en el hospital no están contraindicadas en el embarazo, o sea, en la paciente embarazada con trauma, ya que estas exposiciones están por debajo de los 5 rad y el umbral de alteración teratogénica se supone que está por arriba de la exposición a los 12 rad. Entonces, en momentos de emergencia, usted puede utilizar sin mayor problemática la radiografía. Y algo muy importante que ya se tiene mucho tiempo, pero mucho de utilizarlo, pero que cada vez toma mayor boga y es de mayor utilidad, donde no es necesario ser un experto en imágenes diagnósticas, sino que es un experto en manejo de ultrasonido en emergencia, es la utilización de la ecografía abdominal FAST, de su nombre de Focus Assessment for the Sonographic Examination of the Trauma Patient. ¿Verdad? El FAST es una de las herramientas tecnológicamente que nos da mucha ayuda, realmente no solo en el trauma, pero en este caso de pacientes con trauma y específicamente de la embarazada, una ayuda excepcional para ver el manejo de esta paciente y hacer el diagnóstico secundario de la realidad que tiene la paciente. Esto nos va a identificar colecciones intraabdominales, ¿verdad? Sobre todo en aquellas pacientes inestablemente hemodinámicamente, que no vemos una causa aparente de pérdida sanguínea con signos de irritación peritoneal. Para terminar, concluimos. La mejor manera de reanimar al feto es reanimar adecuadamente a la madre. 2. La paciente obstétrica traumatizada debe ser trasladada a un centro de trauma que además pueda proporcionar cuidado obstétrico y neonatal. 3. El concepto de reanimación hipotensiva o de hipotensión permisiva o retardada no aplica, así reitero una vez más, no aplica a la gestante y puede afectar de manera negativa el resultado neonatal, comprometiendo la perfusión útero-placenta-feto. Recordemos que el problema es que hay un feto que si disminuimos la presión, disminuimos por ende el gasto cardíaco, disminuimos por ende el flujo vascular y por ende vamos a disminuir el flujo hacia la placenta. Como 4, el personal que trabaja en el área de atención de emergencia debe conocer la forma adecuada de transportar y reanimar inicialmente a estas pacientes con el fin de desviar el útero a la izquierda 15 grados como mínimo, mediante la elevación del lado derecho de la camilla con el fin de evitar la hipotensión supina debido a la presión autocava. 5.
La paciente gestante presenta mayor riesgo de broncoaspiración, como ya lo explicamos, síndrome de Mendelssohn, con respecto a la no gestante. Por esto es fundamental considerar la intubación precoz cuando está indicada. 6. El estado de choque no puede no reconocerse oportunamente. El desarrollo de la hipotensión ocurre luego de pérdidas sanguíneas de un 30 a 40% de la bulimia. O sea, por la hipervolemia natural que mantiene la embarazada, aunque realmente ya está en hipovolemia, no vamos a darnos cuenta de que estos signos nos digan que la paciente tiene pérdida sanguínea hasta que haya tenido al menos un 30 a 40% de esta pérdida sanguínea. Y generalmente estas pérdidas sanguíneas van a estar ocultas por cualquier tipo de trauma intraabdominal, incluido lo más frecuente, el aborto placentario, llevando a consecuencias por ende fatales tanto para la madre como para nuestro feto. 7. No están contraindicadas las ayudas diagnósticas radiológicas por riesgo de teratogenicidad fetal, aunque si tenemos FAST, obviamente nos va a ser de mucho más utilidad. 8. El cuidado perioperatorio debe incluir un grupo multidisciplinario, profilaxis antitrombótica y contra tétanos, manejo antibiótico profiláctico y o terapéutico y la terminación del parto guiado por indicaciones obstétricas si fuese necesario. Entonces, la evaluación de la primaria de la paciente embarazada con trauma puede modificarse de acuerdo a la gestacional y a la prestación de la frecuencia cardíaca fetal. Por ejemplo, vemos aquí 24 semanas, paciente estable, evaluación secundaria, frecuencia cardíaca estable, monitoreo fetal por 4 horas, ¿verdad? Si es inestable, monitoreo 24 horas con ultrasonido y si es necesario, cesárea. Arriba 24 semanas, desplazamiento lateral uterino, confirmar la frecuencia cardíaca fetal, establecer si la paciente está inestable, reanimación materna si es necesaria, sin estabilidad nos lleva a paro cardíaco y la mejora de la frecuencia cardíaca fetal y por supuesto de la madre. Y si esta falleciera, pues ya lo platicamos, sería necesario lamentablemente de una cesárea perimortem. Esto cuando se disminuye la frecuencia cardíaca fetal, se detiene la reanimación y se realiza la cesárea perimortem. Veamos algunos hallazgos físicos que nos pueden orientar. Sangrado vaginal, probables patologías, aborto placentae, fractura pélvica abierta, placenta previa, ruptura prematura de membranas. Hipersensibilidad uterina, ruptura del útero, aborto placentae. Partes fetales fácilmente palpables, ruptura uterina. Disnea severa, cenosis y choque, embolismo del líquido amniótico. Convulsiones por trauma cerebral o eclampsia, hipertensión por preeclampsia y contracciones por, obviamente, parto pretérmino. Entonces, la reevaluación continua del paciente durante las primeras horas y durante la estabilización es fundamental. Y globalmente, la mitad de las muertes se producen antes de hospitalización del paciente y las restantes en el hospital, ocurriendo el 60% de ellas dentro de las primeras 4 horas después del ingreso. Otros conceptos claves en el manejo de la paciente embarazada con trauma. Las posibilidades de sobrevida fetal dependen directamente de los cuidados ofrecidos a la madre. El embarazo puede enmascarar lesiones, por lo tanto debe sospecharse lo peor. El tratamiento debe ser agresivo, proporcionando oxígeno en altas concentraciones, a veces aunque la PCO2 no esté abajo de 90 y sobre todo si está abajo de 85. Administración de bolos de líquidos a través de 2 catéteres gruesos. Esto de los 2 catéteres últimamente ha llevado a discusiones, no solo en la paciente con trauma, sino que en general. Todos hablan, ¿por qué 2 catéteres? Porque vamos a quitar una vena que puede ser útil en el hospital y no sé qué más. Muy simple. Colocamos 2 catéteres, no tanto por hacer una perfusión masiva de líquidos, que ya sabemos más que demostrado que está contraindicado por muchas causas, sino porque necesitamos mantener una vía. Y si perdemos una vía, tenemos la segunda. Esa es la causa más específica, porque en la actualidad seguimos abogando muchos de que sí deben de tomarse 2 vías en el paciente grave. Luego, inmovilizar a la paciente y transportarla elevando la camilla a 15 a 20 grados a la derecha. Esto logra desplazamiento uterino y evitamos el síndrome vena cava y la vena aorta. Luego, transporta a la paciente rápidamente a centro asistencial adecuado y en el servicio de urgencia continuar y o iniciar lo más pronto posible todas las medidas de sostén y tratamiento específico, a excepción de la sala de operaciones, contando con el recurso humano y con los recursos necesarios de equipos, medicamentos y
a la madre es la mejor forma de reanimar al feto. Por favor, que estos preceptos no se nos olviden. Espero con esta pequeña plática muy general, porque obviamente no vamos a hacer toda una expertise aquí en el manejo del paciente embarazada en trauma, pero sí los puntos claves que nos pueden ayudar a salvar esa vida y a mejorar la situación de la paciente, haber podido ayudar a mejorar sus conocimientos. Recordemos que una buena reanimación, si es por problemas cardíacos, hasta muñequito sabe que ahora damos primero masaje cardíaco y por una causa, una carita de felicidad de un trabajo bien hecho tanto en la emergencia hospitalaria como en la emergencia hospitalaria. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación a participar acá en este diplomado. Vamos a hacer un abordaje, pues, no tan somero, ¿verdad? Pero sí, la población adulta mayor, pues, también es bastante especial en este tipo de problemas, como lo es la mujer embarazada, que ya el doctor Contreras les ilustró hace algunos momentos, ¿verdad? Entonces, para hablar de adulto mayor, pues vamos a empezar con unos pequeños datos estadísticos, ¿verdad? Que dice, ¿qué es el trauma en el adulto mayor? Pues acá vamos a hablar un poquito de que es una de la quinta causa de muerte en el grupo mayor de 65 años. Quiero hacer una acotación. Para Guatemala, adulto mayor es aquella persona que está en 60 años, según nos lo manda la ley, que es la Ley de Protección del Adulto Mayor. Pero aparte también una base internacional es la definición que nos da la OMS, que adulto mayor es aquella persona a partir de los 60 años, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a haber un poco de confusión cuando hable de adulto mayor de 60 o de 65 años, que es la literatura también de algunos países lo toma como 65 años en adelante. ¿Sí? La mortalidad promedio que se va a presentar en esta población es de un 15 a un 30%, 4 a 5 veces la mortalidad que se pueda presentar en una población joven, ¿verdad? Por muchos procesos que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de este tema. Sí, esa resucitación es óptima, ¿verdad? Pero a veces, pues desafortunadamente hay algunos factores que hacen que esa resucitación pues se vaya retrasando. Bueno, entonces, ¿qué más puede afectar o llegarnos a que algún adulto mayor pueda tener algún trauma o una caída, que es lo que venimos hablando? Pues drogas, y dentro de estas vamos a incluir el alcohol, ¿verdad? Que es una causa o factor que contribuye a muchas de las caídas. La presencia de anticoagulantes orales, que en muchos de esta población, pues, tiene o utiliza este tipo de medicamentos,
por muchos problemas que se le van desarrollando, ¿verdad? Y ante un trauma cráneoencefálico, pues esto va a hacer que la evolución de este trauma sea desfavorable, porque pues, no tenemos quien nos pudiera orientar si él está tomando anticoagulantes y entonces los efectos van a ser más severos, ¿verdad? Por una hemorragia que se pueda presentar. Beta bloqueador. Pueden haber lesiones o puede haber hasta muerte, ¿verdad? ¿Sí? Lesiones térmicas también son la tercera causa de muerte en adultos mayores. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso del envejecimiento va perdiendo esa capacidad de sensibilidad ante estos cambios de temperatura y hasta que ya llegó al extremo este cambio, pues él pudiera reaccionar cuando bien nos va. Si no, pues entonces fatal, ¿verdad? De estos individuos o de estos adultos mayores, un tercio se lesionan mientras está bajo influencias de alcohol, ¿verdad? Cuando están fumando, si están en la cama, porque no se dan cuenta de que se les cae la chenca o la colilla del cigarro y esta puede incendiar las sábanas de la cama, ¿verdad? O pueden quedarse atrapados en un incendio por exposición a calor o a productos tóxicos de la combustión y entonces esto, pues, al final de cuentas va a tener repercusiones, ¿verdad? Cuando el adulto mayor se encuentra en contacto con algunos líquidos, algunas superficies calientes o está expuesto al fuego, no inmediatamente se retira a la hora de sentir este cambio de temperatura, ¿verdad? Y entonces, hasta que la lesión ya es más severa, él puede reaccionar, pero esta reacción puede ser desastrosa, ¿verdad? El Colegio Americano de Cirujanos, pues ante algún trauma que se pueda presentar en el adulto mayor, pues lo que nos recomienda es que este paciente debería de ser inmediatamente transportado a un centro de atención, ¿verdad? Y ellos recomiendan que en aquellos pacientes mayores de 55 años, independientemente de la severidad que el daño esté presentando. Por otro lado, también nos indican la activación automática del equipo de trauma ante un paciente mayor de 75 años, ¿verdad? Que igual, independientemente del mecanismo del traumatismo, independiente de cómo estén los signos vitales a la hora de la valoración prehospitalaria, debe de estarse listo para que cuando se haga el arribo del paciente, pues ser manejado de una manera óptima. ¿Sí? Bueno, por otro lado, también esta población hace que se consuman mucho más recursos en salud que poblaciones más jóvenes por lesiones que son iguales. ¿Pero por qué? Por los mismos cambios que está sufriendo, ¿verdad? Ya mencionaba la resucitación agresiva que se debería de dar para poderle dar una calidad de vida óptima después de. ¿Sí? Debe ser ingresado a unidad de cuidados intensivos para que los resultados pues, sean dramáticamente mejores. Las comorbilidades que pueda presentar el adulto mayor, pues van a tener mayor incidencia también en entorpecer la evolución de algún tipo de trauma. Y cuando hablamos de comorbilidades, pues nos referimos a todas las otras enfermedades que pudiera estar padeciendo el adulto mayor, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión o algún problema reumatológico. Todo esto pues va a venir a colaborar más en que esa evolución sea más lenta, ¿sí? Entonces, como médicos debemos de estar conscientes de los cambios fisiológicos y anatómicos básicos que se presentan en el adulto mayor, ¿verdad? Asociados al envejecimiento. Y el papel que va a presentar este envejecimiento en
los resultados, ¿verdad? Y por otro lado también la utilización de medicamentos, la utilización de dispositivos protésicos. Y cuando hablamos de medicamentos, pues debemos de tomar en cuenta que el adulto mayor, casi que la mayoría cae en el síndrome de polifarmacia, ¿verdad? Porque pues tiene una cantidad grande de medicamentos y eso también colabora a que pues, los resultados del abordaje a veces sean fatales. Entonces, ante estas consideraciones vamos a ver que en el adulto mayor pues vamos a encontrar, como lo vemos aquí en la gráfica, así casi que resumido, qué cambios se pudieran presentar en el adulto mayor, ¿verdad? Disminución de lo que es la masa encefálica, ya mencionaba la disminución de la agudeza visual, ¿verdad? Que esto le va a ayudar a que a la hora de movilizarse pueda tener algunos inconvenientes, la disminución de la agudeza auditiva, que también va a repercutir en todo esto, ¿verdad? La pérdida de la estatura entre unos 5 a 7.5 centímetros, ¿verdad? Alteraciones en lo que es el flujo sanguíneo, degeneración de las articulaciones, disminución del agua corporal, disminución de la masa magra, ¿sí? Esto viene a hacer un poco más difícil el abordaje también del adulto mayor, ¿sí? También a nivel gastrointestinal hay disminución en lo que es el tránsito esofágico, hay enlentecimiento de la progresión del, ya no tanto bolo alimenticio, sino del contenido alimenticio a nivel de estómago, no digamos a nivel de intestinos, ¿verdad? Entonces todos estos cambios que se van dando, pues hay que tenerlos presentes a la hora del abordaje que le vamos a dar para no quedarnos cortos o no sobrepasarnos en ese abordaje. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta los signos vitales, ¿verdad? Que es bastante importante en el adulto mayor, ¿sí? No decir, bueno, si tiene tanto de depresión está dentro de límites normales, porque en ellos hay variaciones, ¿sí? No es igual que como una población mucho más joven. Entonces también eso es importante, ¿verdad? Y estos no nos tienen que dejar tranquilos. O sea, bueno, encontré una presión de 120/80 en un adulto mayor. ¿Será normal? No será normal. No, nos tiene que dejar alertas porque nos puede dar una sorpresa, ¿verdad? Igual el personal de enfermería debería estar capacitado para saber identificar estos cambios en los signos vitales, ¿verdad? Poderlos rastrear y reportar esos cambios inmediatamente para no tener consecuencias fatales más adelante, ¿sí? Al momento de que hace su arribo a una unidad de emergencia, a este paciente pues se le debe de hacer un acceso intravenoso inmediatamente, colocarle oxígeno suplementario, ¿verdad? Colocarle un monitor cardíaco porque, como ya les digo, ¿verdad? Puede haber algún cambio tan brusco que en la evaluación prehospitalaria posiblemente estaba bien, pero en el ínterin de trasladarlo de un área a otra pueda complicarse. Entonces tenemos que tomar en cuenta la valoración integral que se hace, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero el manejo de la vía aérea, ¿verdad? Que aquí están los aditamentos que utilizamos que en ese momento están en la sala esperando poder ser requeridos, ¿sí? Entonces la vía aérea, el primer objetivo que tenemos es establecer y mantener una vía aérea permeable para suministrarle una adecuada oxigenación, ¿verdad? A los tejidos y que no vayamos a tener problemas, ya por lo mismo que había mencionado de los cambios que se dan estructuralmente a nivel de vasos sanguíneos, que pueda disminuir la perfusión, que el corazón ya no está teniendo la capacidad de un bombeo adecuado para llevar la sangre óptima o el flujo óptimo a los tejidos. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿sí? A todo paciente o principalmente adulto mayor debe de colocarse oxígeno al 100% mientras ya hacemos la segunda valoración, ¿sí? Estar preparados para un eventual síndrome de insuficiencia respiratoria, porque puede estar el paciente adulto mayor tan tranquilo, pero nos puede dar la sorpresa en lo que lo estamos abordando, ¿sí? Si le vamos a hacer una intubación orotraqueal, también pensemos en que pudiera entrar en un shock, que pudiera tener un trauma torácico severo o que puedan haber
cambios durante esa evolución que les mencionaba de trasladarlo de la atención prehospitalaria a una atención hospitalaria, y entonces ahí tenemos que correr. Tomar en cuenta también daños en columna cervical durante la intervención, porque algún problema de artritis pudiera ser que nos dificultara ese abordaje, ¿verdad? Y entonces también eso nos va a retrasar más la atención que le podamos dar. ¿Qué factores nos pueden bloquear o dificultar un poco el manejo de la vía aérea en el adulto mayor? Pues, dentición. La mayoría del adulto mayor pues resulta edéntulo, ¿verdad? Y entonces esto nos va a afectar a la hora de quererle poner una mascarilla o de quererle hacer el abordaje para entubarlo o para que él mantenga sujeta el dispositivo que se le está poniendo. La fragilidad nasofaringia, que ya el doctor Contreras mencionaba que también en la mujer embarazada podemos encontrar cierto problema, ¿verdad? Pues no digamos en el adulto mayor, que pues ya hay procesos que hacen que esta área pues sea bastante sensible. Macroglosia, microstomía y artritis cervical son unos factores que van a dificultar el abordaje de la vía aérea para poderle poner un tubo orotraqueal, para poderle poner una mascarilla, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para que no sea dificultoso. Entonces acá, pues al colocar una sonda nasogástrica o una sonda nasotraqueal, con sumo cuidado para evitar un sangrado. Y como ya lo mencionaba el doctor Contreras, pues verdad, es área que es muy sensible, muy lábil, y en el adulto mayor más, entonces acá pues sangraría profusamente, y esto va a complicarnos más poderle colocar un tubo orotraqueal. ¿Sí? Entonces tenemos que ser ágiles, pero también cuidadosos. ¿Sí? Entonces, el abordaje de la vía aérea, o sea, el manejo de la vía aérea, pues va a ser la misma, tanto para población joven como para población adulta mayor. Ahí no nos tenemos que perder. La utilización de medicamentos para inducir una secuencia rápida en aquellos adultos mayores que queremos ponerle algún tipo de medicamento para poder hacer un abordaje más rápido, pues tenemos que hacer algunos ajustes de su dosis, ¿verdad? Porque no en ellos pues no es lo mismo que en una población joven. Podemos tener también complicaciones. Entonces acá pues les presento un cuadro de algunos medicamentos que se utilizan y las dosis o cómo se deberían de aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, la succinilcolina, sin cambios, de 1.5 miligramos por kilo IV. El tomidato, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo IV, pero acá sí tenemos que hacer una disminución de a 0.3 miligramos. Midazolam, disminuir en un 20 a un 40% la dosis. El fentanilo igual, ¿verdad? Y la ketamina no debería de utilizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden darnos efectos cardíacos secundarios y que entonces después nos puede dar sorpresas. Bueno, ya hablamos de vía aérea. La ventilación es importante que tomemos en cuenta. El aparato respiratorio a nivel del adulto mayor también va teniendo cambios, ¿sí? Entonces se va volviendo un poco más rígido desde la tráquea hasta lo que es el pulmón, ¿verdad? Y entonces esto va a hacer de que no haya una buena distensibilidad a la hora de que el adulto mayor está respirando, y esto hace de que la expansión torácica pues también se vea afectada, ¿verdad? El sistema osteomuscular, y aquí hablando de músculos que están a nivel del tórax, pues también van perdiendo esa capacidad de responder ante esa elasticidad y vamos a tener problemas. Entonces las reservas respiratorias se van perdiendo, ¿verdad? Por efecto de estos del envejecimiento, por algunas enfermedades crónicas que también, o asma o EPOC, ¿verdad? Entonces, y no digamos si el adulto mayor ha sido fumador crónico, esto todavía viene a entorpecer más el abordaje, ¿verdad? Entonces tenemos que estar haciendo una monitorización del sistema respiratorio en el adulto mayor a la hora de que ya lo estamos manejando, ¿sí? El oxígeno es imperativo, ¿verdad? Pero también con cautela. Algunos adultos mayores pues van a depender del estímulo del estímulo hipóxico que se está presentando para poder mantener la ventilación.
si le damos un suplemento de oxígeno demasiado alto, pues vamos a cambiarle bruscamente esa como complianza que ya tiene y entonces pues vamos a tener algún efecto diferente, ¿verdad? Aparte de eso, pues tenemos que pensar que se va a perder el mecanismo de retención de CO2 y nos puede llevar a una acidosis respiratoria y también llevarnos a otras complicaciones más. ¿Sí? Si está presentando una insuficiencia respiratoria inminente, pues ya lo había mencionado, ¿verdad? Una intubación orotraqueal, colocarlo en ventilación mecánica, porque pues eso nos va a apoyar más para hacerle un adecuado abordaje de otras áreas, ¿verdad? ¿Por qué se podría producir una insuficiencia respiratoria? ¿Verdad? Porque aumenta el trabajo respiratorio, más la combinación de que disminuye la reserva energética, por lo que ya les mencionaba de los cambios que se presentan a nivel de la caja torácica, pues esto ya no va a responder con la misma energía del adulto mayor, entonces se nos va para abajo, ¿verdad? Más si presenta fracturas cortales múltiples, esto nos puede llevar a que aumenten más las tasas de morbimortalidad en esta región. Entonces, a la hora de que estamos haciendo el abordaje y evaluarlo, pues tenemos que ver a nivel torácico los movimientos que pueda presentar a nivel de tórax. Si hay un movimiento paradójico de la pared torácica, tenemos que pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Corro o no corro para hacer ese abordaje? La sensibilidad de la pared torácica. ¿Qué tanto dolor hay o no haya? Aunque déjenme decirle que también en el adulto mayor la sensibilidad o su umbral de dolor está alterado. Entonces, de repente pudiera ser un evento que debería de causarle bastante dolor, pero él casi que estoicamente lo está tolerando. Y eso nos puede dejar tranquilo, pero al momento también nos puede hacer correr. El que haya encriptaciones o el que haya equimosis también nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que correr o accionar inmediatamente para hacer un abordaje óptimo. En el adulto mayor, pues disminuye la respuesta a la hipoxia, como ya lo había mencionado, ¿verdad? La hipercapnia también hace que pues, vaya a haber alguna alteración en la respuesta del adulto mayor. Cuando estamos hablando de hipercapnia, estamos hablando de un CO2 mayor de 40 milímetros de mercurio y esto nos tiene que hacer también estar alerta, ¿verdad? La acidosis que se pudiera presentar como efecto del mismo proceso del trauma o porque haya un proceso exsanguinante, esto también nos puede hacer que se retrase la presencia de signos clínicos para decir que es de urgencia lo que está pasando en este adulto mayor y la forma en que lo vamos a abordar, ¿verdad? Es conveniente y casi que mandatorio hacerle gases arteriales a este tipo de paciente, ¿verdad? Más si estamos hablando de un trauma torácico, porque esto nos va a dar parámetros también para decir qué tipo de abordaje le vamos a hacer. ¿Sí? Puede haber un neumotórax simples o un hemotórax que es mal tolerado y entonces también acá pues tenemos que actuar inmediatamente de trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos para hacer un monitoreo lo más efectivo, ¿verdad? Pueden presentarse complicaciones como atelectasia, una neumonía o un edema pulmonar que pueden ser frecuentes. Los que ya les mencionaba, ¿verdad? La reserva cardiopulmonar marginal y asociado a infusión de cristaloides, que pues a veces se nos pasa un poco la mano para administrar cristaloides, ¿verdad? Esto va a ayudar a mayor riesgo de edema agudo de pulmón o que las contusiones pulmonares puedan empeorar, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Pues porque ya mencioné que el corazón ya no es, ya es insuficiente para hacer un bombeo adecuado de la cantidad o el flujo sanguíneo que está ahí. Los vasos sanguíneos también se han alterado en sus características, entonces ya no se va a permitir que ese flujo sanguíneo sea distribuido adecuadamente. Entonces, pues, caemos en este problema. ¿Sí?
Luego a nivel circulatorio, ¿verdad? Y les pongo acá esta es la portada del libro que hizo Guillermo Harvey, que fue uno de los primeros médicos científicos que hizo el estudio anatómico y de disección, ¿verdad? Y que él casi que nos da los lineamientos de aquel entonces de lo que es el sistema circulatorio. Entonces, en la circulación vamos a ver que a medida que el corazón envejece, va perdiendo sus funciones, ¿sí? Y dentro de estas, pues vamos a ver que hay un 50% sufre estenosis de arterias coronarias y entonces aquí ya no hay muy buen aporte sanguíneo, ¿sí? El índice cardíaco cae linealmente a partir de los 40 años y así como acá en el corazón, en muchos órganos a partir de los 30 años empieza su declive, ¿verdad? También vamos a ver que el volumen total de sangre disminuye y el tiempo de circulación aumenta por el mismo trabajo que se está retardando en lo que es el trabajo cardíaco, ¿va? El aumento de la rigidez miocárdica. ¿Por qué va a haber rigidez miocárdica? Porque a nivel de la remodelación del músculo cardíaco, pues muchos de los miocitos se van perdiendo y entonces este espacio va siendo ocupado por tejido fibroso y esto hace que el músculo cardíaco vaya perdiendo esa característica y se vuelve más rígido, ¿sí? La disminución de la velocidad de la conducción electrofisiológica y la pérdida de la masa celular miocárdica también se puede presentar, ¿verdad? ¿Y por qué se pierde o se disminuye la velocidad de la conducción electrofisiológica? Bueno, todo lo que es el sistema de conducción también es afectado durante el envejecimiento, ¿verdad? Hay depósitos de material fibroso que ya no permite que haya esa capacidad de que la conducción sea óptima. La respuesta endógena a las secreciones de catecolaminas con el estrés también está alterada, ¿sí? Puede estar predispuesto el corazón a que haya entradas de arritmias, ¿sí? Entonces es mucho más el problema que se pueda presentar en ese tipo de pacientes. El mal funcionamiento diastólico nos va a hacer que el corazón va a ser más dependiente del llenado auricular para poder eyectar el volumen, aumentar ese volumen de sangre para eyectarlo, ¿verdad? Entonces está esperando que lleguen a estas cavidades para poder pasarlo de una cavidad a otra y poderlo enviar, ¿verdad? Otro de los órganos que también está afectado por el envejecimiento es el riñón, ¿verdad? Y después de los 50 años va perdiendo su masa y esto va a afectar a las nefronas, ¿verdad? Y acá pues también se acompaña de una disminución en lo que es la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal. Y esto se va a reflejar ante un trauma que pudiera ser incluso exsanguinante. El riñón a estas alturas pues va a ser menos capaz de reabsorber sodio y de excretar potasio o iones hidrógeno, ¿verdad? Por los mismos cambios que se van presentando. Va a haber disminución en lo que es la producción y respuesta a lo que es la renina y angiotensina para el control de la presión, ¿sí? La depuración de creatinina también va a estar reducida. Va a ser más susceptible a lesiones por hipovolemia, por medicamentos, por toxinas que se pudieran presentar. Entonces, esto hace que el peligro sea más latente, ¿verdad? Y a la hora de que estamos evaluando al adulto mayor, pues en más de algún momento, los signos vitales, como ya mencionaba, en este caso presión arterial y frecuencia cardíaca, que están normales, ¿verdad? Que nos podrían indicar que es normovolemia, podría ser en un momento determinado un valor falso, ¿verdad? Porque nos puede hacer correr, ¿verdad? La presión arterial aumenta con la edad y si evaluáramos a un adulto mayor con un trauma y vemos que hay una presión arterial de 120 milímetros por mercurio, sistólica, pudiera representar hipotensión en un adulto mayor, ¿verdad? Entonces no nos tenemos que quedar tan así, no, está bien, está dentro de límites, sino que tenemos que estar pendiente. Si hubiera pérdidas sanguíneas, ¿verdad? Estas pérdidas sanguíneas, pues
pudieran estar enmascaradas por ausencia de taquicardia y por retraso en la presencia de hipotensión, porque como ya mencioné, hay alteración en respuesta a muchos procesos, ¿verdad? Los varoreceptores ya no van a sensar adecuadamente esos cambios de volumen, ¿verdad? Y entonces, pues, hasta ya más adelante vamos, y nos da la sorpresa de que el adulto mayor está presentando un shock hipovolémico, ¿verdad? Pero no tuvimos el alcance en ese momento de hacer ese análisis. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que un sangrado que pueda tener nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Alta poscarga crónica inducida por una elevada resistencia vascular periférica que se pueda dar. ¿Por qué? Porque ya hay cambios en los vasos sanguíneos, que ya dijimos que a nivel de lo que es placas ateromatosas, endurecimiento, rigidez de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces esto nos va a limitar el volumen sistólico, la perfusión cerebral, la perfusión renal, coronaria y periférica, y entonces esto se va a reflejar también en estos procesos. Entonces tenemos que pensar en que se pudiera estar presentando, se pudiera presentar un shock oculto, ¿verdad? Pudiéramos encontrar hipoperfusión, pero también vamos a ver de que hay menor respuesta cronotrópica a la hipovolemia, por lo que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? El efecto también de beta bloqueadores van a afectar esa respuesta o esos hallazgos que estamos encontrando, ¿sí? La presión basal, ¿verdad? Que consideraríamos que fuera normal que nos alerte que pudiera ser una hipovolemia, ¿verdad? Y llevar un control también de lactato o el déficit de base inicial y un aclaramiento, porque esto también nos puede dar sorpresa. Y entonces, un lactato, si está alterado, pues también tenemos que pensar en que ahí pueda presentarse una acidosis por ahí y darnos algunos eventos más en los cuales vamos a tener que correr, ¿sí? En este proceso de sangrados masivos, ¿verdad? Hace que el adulto mayor pueda estar inestable, entonces tenemos que pensar rápidamente en el uso de hemoderivados, ¿verdad? Si queremos encontrar un área de sangrado, que principalmente hemorragias a nivel abdominal que pudieran ser más frecuentes, y el doctor Contreras mencionaba la utilización del FAS como un método diagnóstico para ver qué tanto hay un sangrado ahí, ¿verdad? Que más que todo puede ser a nivel retroperitoneal y que va a ser una sorpresa en un momento determinado. Entonces también tenemos que pensar en estas ayudas, ¿sí? Las transfusiones sanguíneas deben ser, o sea, indicar las indicaciones para hacer una transfusión, tanto en adultos mayores, lo mismo que para una población joven, ¿verdad? Y esto nos debe de orientar a hacer un reconocimiento, a hacer las correcciones de los defectos de la coagulación, debemos de pedir TP, TPT, ¿verdad? Para poder hacer el abordaje y la resucitación adecuada, ¿sí? Si está tomando algún anticoagulante, pues revertir ese efecto de la anticoagulación farmacológica para no tener sorpresas de ese sangrado, ¿sí? Si hubiera que hacer un abordaje quirúrgico, pues hacerlo, ¿verdad? Porque si no hacemos un abordaje quirúrgico, pues esto nos puede llevar a un desenlace fatal, ¿sí? Entonces, hagámoslo tempranamente, tampoco dejémoslo con el tiempo. Como ya mencionaba, a nivel retroperitoneo, pues a veces no se toma en cuenta como una fuente importante de pérdida sanguínea, ¿verdad? Y pues en el adulto mayor, como en otra población también, pudiera desarrollar hemorragia retroperitoneal exsanguinante, ¿verdad? Y principalmente después de que haya una fractura, tal vez lo más leve de pelvis o de cadera, pero tenemos que estar con esa alerta para poder pensar o ir más adelante del evento, ¿sí? Pacientes que en la evaluación inicial parecen tener solo lesiones menores o incluso no haber sufrido ninguna lesión, pues nos puede dar sorpresa, ¿verdad? Una mortalidad significativamente alta. El 33% de estos adultos mayores que no van a morir a consecuencia de las lesiones sufridas por el trauma, pues pueden morir por una falla orgánica, ¿verdad? Que todavía no se logra explicar
por qué es que se pueda presentar, ¿verdad? Se sospecha que puede ser un proceso de hipoperfusión, ¿verdad? Pero no. Por otro lado, también tenemos que estar alerta de que así como puede haber un shock hipovolémico, también puede haber un shock cardiogénico o falla de bomba, ¿verdad? Y entonces, pues estar alerta también ante esta situación para que no nos agarre desprevenidos. Si vamos a hacer una reanimación a este nivel, pues en algún momento se van a requerir uso de inotrópicos, ¿verdad? Porque como ya mencionaba, el corazón va perdiendo su capacidad de contractibilidad, su respuesta a una frecuencia cardíaca adecuada y entonces pues a la hora de reanimar tenemos que tratar de lograr esto por medio de la utilización de inotrópicos. ¿Sí? Ella mencionaba de los signos vitales que están normales, pero que eso no nos vaya a dejar tranquilos, sino que estar siempre alertas, ¿verdad? Tomar en cuenta que si está hipotérmico, ¿verdad? Entonces, pues tratar la manera de esa hipotermia revertirla prácticamente, ¿verdad? Porque esto nos puede conducir a una coagulopatía, ¿verdad? Y si tenemos acidosis, hipotermia y coagulopatía, estamos pensando en la triada mortal, ¿verdad? Y que esto es un círculo vicioso que se da y que tenemos que cortarla esa cadena para que el resultado del rescate de esta víctima pues, sea óptima, porque si no, entonces, pues, si no bloqueamos esto, casi que tengamos por seguro que más adelante el desenlace va a ser fatal. Si estamos transportando al adulto mayor en una tabla de trauma, pues debemos de hacer la evaluación inmediatamente para retirarlo de esa tabla espinal, porque como es tan frágil la piel en el adulto mayor, en pocas horas que pueda estar en esa tabla, puede empezar a presentarse signos incipientes de úlceras por presión, ¿verdad? Y que si no nos damos cuenta, pues se van a volver de consecuencias también desastrosas para más adelante. Problemas neurológicos también tenemos que valorar en esta población, ¿verdad? Hacerle, aplicarle la escala de Waldman, ¿verdad? Para ver cómo está, ver las pupilas, ver cómo está la movilización de las extremidades, si hay una buena respuesta, no hay una respuesta, pero en lo que es la valoración pupilar tenemos que tomar en cuenta si este paciente no padece de glaucoma, si no ha tenido cirugía de cataratas, si toma o ha tomado algunos medicamentos que nos van a confundir un poco esa respuesta pupilar y que entonces nos pueden, como decimos en buen chapín, jalar la alfombra, ¿verdad? Y que nos vaya a tener otro evento. Luego de esta valoración primaria y en la que ya pues ya le resucitamos, ya le administramos soluciones de una forma moderada, ya le administramos compuestos sanguíneos, entonces tenemos que venir con una evaluación secundaria porque hay otros procesos que se nos pudieran quedar en el camino, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué tipo de medicamentos está tomando este paciente, ¿verdad? Como por ejemplo Coumadin, clopidogrel, aspirina, betabloqueadores y ECA, para que analizar y hagamos ese encadenamiento de por qué no hay una respuesta óptima, ¿verdad? Entonces, o por qué está sangrando, o por qué hipotenso. Entonces, aquí estos medicamentos nos pueden dar la respuesta. También tenemos que pensar en eventos que no forzosamente tienen que ser traumáticos, pero que sí pueden ser concomitantes al proceso, ¿verdad? Por ejemplo, un evento cardiovascular, pensar en un electrocardiograma para ver qué nos pueda orientar, ¿verdad? Que haya hipovolemia por deshidratación, empezar a averiguar qué pasó, ¿sí? Que eso nos puede llevar a falla renal aguda, ¿verdad? Alguien que tenga una infección del tracto urinario, que tenga una neumonía, también nos puede orientar a todos estos procesos. En la evaluación en el uso de anticoagulantes orales y el revertir este proceso, tenemos que también ver qué tipo de medicamento está tomando. Si toma warfarina, pues cómo revertir, administrarle plasma fresco congelado, ¿verdad? O concentrados de complejo de protrombina. Algunos pudieran estar presentes acá, otros no, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que dice la gran literatura, ¿verdad? Si usted está utilizando dabigatran, pues hacerle diálisis o el plasma fresco no es efectivo en la administración de este medicamento. Si está utilizando rivaroxaban,
pues no hay ningún agente, pero puede ser revertido con el concentrado de complejo de protrombina. Si utiliza o estaba utilizando clopidogrel o aspirina, pues plaquetas o desmopresina van a hacer que se revierta este efecto. Si tenemos déficit neurológico en este paciente, también tenemos que ver, ¿verdad? Porque en el adulto mayor a los 70 años la masa encefálica disminuye un 10% aproximadamente. Ya en la grafiquita que estaba al principio de los cambios que se dan en el adulto mayor, mirábamos que la masa encefálica pues empezaba a disminuir, ¿verdad? Entonces a los 70 años esto ya ha disminuido un 10%, ¿verdad? Y esta masa encefálica es reemplazada por líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? La duramadre se adhiere al cráneo y esto pues va a venir a hacer que el espacio que se crea alrededor del cerebro en algún momento pudiera protegerlo de contusiones, ¿verdad? Pero también a la vez hace que los vasos sanguíneos se estiren y en un momento de algún impacto de aceleración y desaceleración puedan tener ruptura estos puentes y entonces ocasionar un sangrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues esto de aceleración y desaceleración, estamos hablando de cinemática del trauma, que fue un tema que hablaron casi que al principio del diplomado, ¿verdad? Entonces no voy a entrar en explicación de esto. Entonces, al haber ruptura de estos vasos sanguíneos, de estos puentes sanguíneos, pues puede haber cantidades significativas de sangre que se van a acumular alrededor del cerebro y van a estar ahí, no van a ser tan sintomáticos en el adulto mayor y puede pasar un tiempo en que ya va a ser evidente, ¿sí? Entonces, por otro lado, también el flujo de sangre a nivel cerebral va a ir disminuyendo en un 20%, ¿verdad? Y si hay algún tipo de patología, alguna enfermedad, pues esto se reduce más, ¿verdad? Si hablamos de problemas ateroscleróticos que van a ocluir arterias cerebrales, pues va a ser mucho más evidente en este tipo de población. Cuando en el adulto mayor hay lesiones craneoencefálicas, pues ellos pudieran tener menos contusiones cerebrales que en los pacientes jóvenes, por lo mismo que acabo de mencionar, ¿verdad? Por esa reducción de la masa, por el espacio que se está creando ahí, ¿verdad? Entonces el adulto mayor va a tener una incidencia de hematomas subdurales e intraparenquimatosos de una manera más alta, ¿verdad? Y estos hematomas subdurales son 3 veces más frecuentes que en jóvenes. Y más si ya hablamos, ¿verdad? De que el adulto mayor está tomando anticoagulantes orales, ¿verdad? Por alguna enfermedad cardíaca o cerebral, entonces esto va a ser más evidente esa presencia de esos hematomas. Esto pues nos va a producir una disminución neurológica de comienzo gradual, que no va a ser inmediatamente, sino que conforme va pasando el tiempo podemos ir viendo que van a haber algunos cambios en el consciente, en el estado cognitivo de este adulto mayor, ¿verdad? Si habláramos de un hematoma subdural crónico por una caída antigua, ¿verdad? Esto también puede ser que haya una caída reciente, ¿verdad? Y que lo lleve a hospitalización. Entonces ahí pues también tenemos que pensar en un medio diagnóstico para ver si no encontramos aquí un hematoma subdural, ¿verdad? Y uno de estos, o principalmente la tomografía de cráneo, pues va a ser rápida, precisa y detallada de los daños que pudiéramos encontrar acá, ¿sí? Lesiones de columna cervical también son bastante importantes y es bastante común en el paciente adulto mayor traumatizado, ¿verdad? Aunque pudieran estar ocultas o va a ser difícil de diagnosticar porque el adulto mayor pues pudiera ya tener problemas de osteoporosis o osteoartritis y entonces esto nos dificulta todavía llegar a un diagnóstico más preciso, ¿verdad? La disminución en la conducción periférica debido a la desmielinización también va a hacer que hayan cambios en la sensibilidad de este adulto mayor, ¿verdad? La evaluación de algunas enfermedades preexistentes o el tratamiento, pues también nos va a confundir a la hora de que estamos haciendo el diagnóstico en el adulto mayor con trauma, ¿verdad? Los cambios más dramáticos que pudiéramos encontrar a nivel de la columna ocurren en los discos intervertebrales. Y acá, pues, estos discos pues van perdiendo agua, ¿verdad? Y proteínas, y entonces van siendo como comprimidos los discos, ¿verdad? Y el peso de
de una vértebra sobre la otra se hace más evidente, ¿verdad? Y más que todo a nivel de lo que son las facetas, los ligamentos y los músculos paraespinales, y entonces esto nos va a contribuir a la degeneración de estas facetas articulares y desarrollo de estenosis espinal, ¿verdad? El riesgo de lesiones más en presencia de osteoporosis es más evidente, ¿sí? Y esto pues hace que pueda haber una estenosis difusa de ese canal medular, puede haber una inmovilidad segmentaria, ¿verdad? Y entonces más adelante poder encontrar una lesión medular que no estábamos detectando en ese momento. Los osteofitos pues nos pueden complicar un poco el diagnóstico de fracturas, y entonces pues el profesional que nos va a ayudar para hacer los estudios diagnósticos tiene que ser de una visión muy aguzada para poder identificar todos estos hallazgos, ¿verdad? Y podernos orientar, porque si no, nos podemos pasar en blanco todos estos eventos, ¿sí? La degeneración de los ligamentos intervertebrales puede aumentar el nivel de subluxaciones intervertebrales fisiológicas, ¿sí? Y que entonces también nos desorienta. La estenosis preexistente del canal medular aumenta el riesgo del síndrome medular central y anterior. Estas lesiones son el resultado de extensiones leves de la columna en el caso de caídas o de choques vehiculares que en algún momento pues pasaron como que desapercibidas. Y en el adulto mayor, las caídas que pueden ser frecuentes si no tiene un cuidador primario, si no tiene un cuidador secundario que lo esté observando, el adulto mayor no nos va a decir hace cuánto tiempo sufrió la caída, si fue reciente o si fue hace algún tiempo. Casi que como se le olvida, ¿verdad? Y a veces no es de que se le olvide también, sino que él, por el miedo a poder ir a ser hospitalizado, se guarda esa información, ¿verdad? Y entonces después ya tenemos las consecuencias de estos eventos. Entonces es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? Una resonancia magnética puede ser uno de los estudios que nos pueden ayudar a hacer diagnóstico de estas lesiones a nivel de la columna. Ya mencionaba de los cambios en la piel, ¿verdad? Y piel y tejidos conectivos en el adulto mayor, pues también sufren grandes cambios. Disminución en lo que es el número de las células, disminución en lo que es la grasa entre la piel y los músculos, ¿verdad? Pérdida de la resistencia, su función está deteriorada, y esto va a hacer, ¿verdad? Que, bueno, también los queratinocitos de la epidermis pierden su capacidad de proliferación, ¿sí? La dermis pierde aproximadamente un 20% de su espesor, la vascularización disminuye, hay disminución en el número de células de soporte, y eso hace que sea mucho más sensible la piel para cualquier evento que se pudiera dar, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también pierde la capacidad de regular la temperatura, ¿sí? Disminuye la capacidad de barrera ante una invasión bacteriana y la incapacidad de generar cicatrización, ¿verdad? Entonces, ante la pérdida de la regulación de la temperatura, pues puede caer en una hipotermia, ¿verdad? Entonces también ya mencioné en diapositivas anteriores que nos pudiera llevar la hipotermia, ¿verdad? Entonces, ante el abordaje de este proceso de una hipotermia, pues tenemos que empezar a proteger a este adulto mayor de la hipotermia, cubrirlo con alguna frazada, buscar o llevarlo a un área donde una temperatura esté a más o menos de 28 grados centígrados, no menos, ¿verdad? Para no que sea la hipotermia el punto de partida de este ciclo vicioso que hablaba de la tríada maligna, ¿verdad? Porque si no, entonces, pues, nos va a hacer correr más, ¿verdad? Una infección bacteriana invasiva a través de la piel lesionada, pues debe ser reconocida tempranamente, ¿sí? Porque si no, también, pues, vamos a tener sorpresas más adelante. Las respectivas inmunizaciones que se le debería administrar ante un proceso de esos en el que estamos viendo que hay algún microorganismo, ¿verdad? Por ejemplo, inmunizaciones contra el tétanos, que sería una de las
indicadas. Y el sistema musculoesquelético que ya mencionaba, que también se va perdiendo la masa magra, los huesos también van perdiendo sus características de que estén de una consistencia aceptable, ¿verdad? Entonces, pues van a irse presentando en esta población, ¿sí? Y en el adulto mayor, pues estos cambios van a hacer que pues haya algún proceso en el cual el adulto mayor vaya perdiendo su independencia. ¿Por qué? Porque ya no se puede movilizar adecuadamente, ya esas articulaciones ya se están poniendo mucho más rígidas y entonces aquí pues ya no tan fácilmente se va a poder movilizar, ¿verdad? Hay rigidez de ligamentos, de los cartílagos, de discos intervertebrales, de cápsulas articulares, ¿sí? El deterioro de los tendones también, ¿verdad? Ligamentos y cápsulas, pues pueden llevarnos a riesgo de lesiones más importantes, rupturas espontáneas, menor estabilidad en las articulaciones y esto hace de que pueda caerse más fácilmente. Y por eso, como mencionábamos con los compañeros hace algunos momentos, ¿verdad? El quitar barreras arquitectónicas en el lugar donde vive el adulto mayor, ¿verdad? Una alfombra que qué bonita se mira esa alfombra en la sala, pero eso va a ser un factor de riesgo en que el adulto mayor pueda tropezar y caerse de su mismo nivel, ¿verdad? Y se va a caer porque ya mencionaba, ¿verdad? Esa rigidez que se presenta a nivel de tendones, de articulaciones y todo eso, no permite que el adulto mayor pueda levantar adecuadamente su extremidad para dar sus pasos y casi que es arrastrado. Y eso puede hacer que tope contra esa alfombra y si esa alfombra está mal colocada, darle el chance a que pueda caer, ¿verdad? Entonces, también si habláramos de algunas hormonas en el adulto mayor, etcétera, etcétera, entonces esto pues también va a venir a redundar en estas deficiencias que tiene. ¿Sí? Y estos pues van a ser cambios invalidantes y devastadores en esta población, ¿verdad? Y los hace estar en mucho más riesgo ante una eventualidad. Entonces, pues les mencionaba, ¿verdad? La osteoporosis nos puede llevar a que ocurran fracturas por compresión vertebral de una forma espontánea, ¿sí? Y frecuentes fracturas de cadera y que esto hace que el adulto mayor pues lo haga más invalidante, ¿verdad? Que pierda esa capacidad de independencia y que lo haga dependiente o que por el síndrome de miedo a caída pues ya no pueda, ya no quiera, no que ya no pueda, sino que ya no quiera movilizarse o caminar, ¿verdad? Entonces, en el adulto mayor es más susceptible a fracturas de huesos largos y si está asociado a déficit neurológico por alguna comorbilidad que pudiera presentar, esto todavía hace más difícil que poderle evitar alguna eventualidad, ¿verdad? ¿Sí? La estabilización que se pudiera hacer luego de algún evento de este tipo, pues va a ser bastante importante y esto va a disminuir el riesgo de que vuelva a tener un trauma como tal, ¿sí? Ya mencionábamos de la reanimación que se debe dar, ¿verdad? Debe de estar orientada a normalizar la perfusión tisular tan pronto como sea posible antes de que se fije una fractura, pero tenemos que tomar en cuenta también los aspectos de que no vaya a entrar en acidosis, que no vaya a entrar en hipotermia, ¿verdad? Porque si no, volvemos otra vez a hablar de la triada maligna que nos puede llevar a un desenlace fatal. Entonces, ¿cuáles son las fracturas más comunes en un adulto mayor? Costilla, fémur proximal, caderas, húmero y muñecas. ¿Sí?
y algunas fracturas aisladas en cadera que no nos pudieran llevar a estados de shock de tipo 3 o 4, pero también no las debemos de desatender, ¿verdad? Fracturas de húmero causadas por caídas sobre una extremidad, ¿sí? Que tropiezan en algo, caen sobre esa extremidad, ¿verdad? Y que pues pueden resultar en una fractura de cuello, ¿verdad? Quirúrgico del húmero, ¿sí? Que pudiera haber dolor o inflamación en el hombro o área suprahumeral, que el adulto mayor no se va a quejar de un dolor exquisito, sino solo va a decir, me duele, pero lo aguanto, lo puedo mover y todo. Es importantísima tomarla en cuenta, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener un minucioso examen de lo que es el nervio mediano, la función motora de los músculos flexores de los dedos, para ver cómo está. Y esta fractura es una de las consecuencias de una caída, ¿verdad? Que por lo mismo que ya mencionaba de los cambios que se han dado, de las incapacidades que ya va teniendo el adulto mayor, pues va a llevarlo a esto. Entonces, el objetivo del tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas debe de ser realizar un procedimiento menos invasivo y más definitivo, que pueda hacer que el adulto mayor tenga una reinserción inmediata a sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Y no digamos a sus actividades instrumentales de la vida diaria. Si llega a una inactividad prolongada y que ya tiene comorbilidades, todo esto van a limitar que su estado funcional pueda regresar, ¿verdad? Y entonces, pues esto van a impactar en esta sobrevida del adulto mayor y lo van a llevar a ser dependiente, y esa dependencia pues ya le va a afectar su calidad de vida. Entonces, pues de todo esto aquí les traigo la escala traumatológica revisada que se aplica en muchas poblaciones, pero esta se ha adaptado a la población adulta mayor para determinar cómo está ese pronóstico del adulto mayor, ¿verdad? Entonces, basándose dentro de ello con la escala de Glasgow. Y la otra es la escala de gravedad de las lesiones. Y entonces aquí va por regiones y nos va dando un puntaje de esta escala para ver cuál es el pronóstico de esta población. Okay. Bueno, entonces yo creo que con esto estamos terminando por acá esta exposición. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos que en el adulto mayor está más expuesto a diversos mecanismos de trauma, en especial de baja energía, ¿sí? Que va a ser aparentemente tan simple ese traumatismo, pero va a tener sus repercusiones, ¿sí? Debemos de hacer una evaluación primaria y un manejo debe adecuarse a las respuestas fisiológicas propias de la edad, evitando un subtriage, o sea, una subvaloración, ¿sí? Tener presente factores confusos o comorbilidades, y dentro de estos factores confusos ya mencionaba yo la utilización de medicamentos que pueden dar, digamos, falsos negativos o falsos positivos, ¿verdad? Es un paciente que está utilizando algunos medicamentos que le van a alterar la pupila, esto nos puede dar un factor confuso, ¿verdad? O si está tomando warfarina, o si está tomando clopidogrel o cualquier otro medicamento, entonces esto nos va a hacer que sea confuso el diagnóstico, ¿verdad? Las comorbilidades también debemos de tomarlas en cuenta, ¿sí? La probabilidad de la aplicación de test de daños, ¿verdad? Que el daño pudiera ser oculto, esto nos puede llevar a determinar qué abordaje va a haber, ¿sí? La mayor mortalidad en todo rango de severidad, especialmente en aquellos que tienen trauma de moderado a bajo, como ya lo había mencionado. Si vemos que el adulto mayor es un paciente inestable o aparentemente estable, pues luego de la evaluación rápida debemos de estar buscando algún proceso de hipoperfusión oculta, ¿verdad? Porque como ya les mencionaba, nos puede dar una sorpresa, ¿sí? Entonces, todo esto lo debemos de tomar en cuenta a la hora de ese abordaje hacia el adulto mayor.
Y muchas gracias, espero que haya llenado sus expectativas esta charla, ¿verdad? Igual estamos a la orden por cualquier consulta.